Si tu marca está buscando un espacio para anunciarse con nuestra amplia audiencia y llegar a miles de personas, escríbenos a publicidad@lasincómodas.com. Este espacio puede ser tuyo. Bueno, pues bienvenidos una vez más a otro capítulo de su podcast favorito, Las Incómodas. Las saluda con mucho gusto Marifer Fernández. Y por acá, Mariana. Así es que como todos los jueves y como ya es de costumbre, pónganse cómodos. Para estar incómodos. Y vamos a arrancar el tema. Hoy traemos un medley, cuando estamos planeando, le decía Mariana, va a ser un medley de temas porque casi siempre nos enfocamos en un par y nos adentramos en ellos, pero así hubo mucha cosa desde la semana pasada. Entonces vamos a hacer un medley, vamos a tratar de exponerlos de manera tuitera en 140 caracteres. Y vamos a empezar con esto que aconteció la semana pasada y que nos puso a todos así como, pues a reflexionar muchas cosas y a un recordatorio de un problema muy grande que tiene Estados Unidos y lamentablemente es un problema que tienen ellos, pero que no se queda encerrado en Estados Unidos, sino que viene permeando desde décadas atrás hacia nosotros. Ni siquiera vamos a entrarnos en la nota como tal, porque si no la vieron, o sea, como decía ahorita Mariana, si no vieron esta noticia, ya de plano, pues en qué mundo viven, ¿no? Y fue lo que aconteció en Texas, en el colegio en el que hubo una masacre perpetuada por un niño, en el que murieron 19 niños entre 7 y 10 años de edad, además de 2 maestras. Exacto. Justo estábamos reflexionando cómo adentrarnos a la materia y creo que si realmente esto que estamos discutiendo no resuena, pues estamos viendo la ignorancia, porque esto ha resonado a las anchas y largas, no solo del país, sino del mundo, porque trae entredicho una discusión que lamentablemente cada tiroteo se recobra importancia, no se legisla, no se cambia y sigue. Pero también creo que hay ciertos temas que no estamos discutiendo lo suficiente y me va a permitir adentrarme justamente a esos. No tanto en los hechos, de hecho, esta masacre, este tiroteo en Uvalde, Texas, viene como un segundo tiroteo en Estados Unidos en el mes de mayo, en donde hubo otro en Buffalo, en Nueva York, que tenía como literalmente target a una comunidad afroamericana y donde se quedó mega en evidencia que era un acto de odio. Entonces vámonos a analizar algunos temas, porque tanto a Marifer como a mí nos vinieron a preguntar mucho con respecto a nuestra opinión y que cómo lo veíamos, cómo sí, cómo no, y creemos que hay muchas cosas que aún no tenemos muy en claro. Vamos a comenzar con la Constitución. Les hemos dicho anteriormente que la Constitución viene siendo la mamá de los pollitos en cuestión de leyes en cualquier país. En Estados Unidos no es la excepción. Ahora, cuando escuchamos mucho de enmiendas, son como estos capítulos o leyes que incluye la Constitución de Estados Unidos. Ajá, artículos. Y hay una en particular que oímos muy seguido cuando hablamos de los tiroteos y de la aportación legal de armas, que es la segunda enmienda. En la Constitución de Estados Unidos, el 15 de diciembre de 1791, se aprobó la segunda enmienda que protege el derecho del pueblo estadounidense a poseer y portar armas. Si ya hicieron cuentas de este número, estamos hablando de que esto se legisló y se aprobó hace años. La gran diferencia es que en 1791, pues se tenía esta cuestión del arma conocida a lo mejor como un rifle o una pistola cuya carga y descarga duraba a lo mejor 30 segundos, ¿no? Hago un disparo, cargo y descargo, que se enfríe el rifle, que se enfríe la pistola y luego vuelvo a poner cartucho y entonces hago mi tiro. Ahorita estamos hablando de que tú puedes tener un arma y puedes hacer en cuestión de 20 segundos 40 tiros con una metralleta tipo una AK-47 y te desploma por completo. Y esto ha venido a recobrar mucha importancia porque justo en esta discusión muchas personas llegan a considerar, me incluyo dentro de la consideración, que no se ha reformado esta enmienda de acuerdo a lo que acontece actualmente. Y lo podemos ver, por ejemplo, en Uvalde, en donde este joven de 18 años
pues con una pistola de ese calibre rafagueó Ay, no, qué hizo un horror. desastre en cuestión de segundos. Sí, como dices, ¿cómo puede ser posible que se siga legislando este tema con leyes tan arcaicas y tan antiguas que ni siquiera van al corriente con la tecnología y la capacidad que tienen las armas hoy día? Exacto. Ahora, aquí hay muchas cosas que tenemos que discutir. Lo vamos a hacer de manera muy rápida porque tampoco no vamos a adentrarnos tanto, pero que sí es importante que comprendamos por qué este tema es tan difícil de legislar en Estados Unidos. Les voy a introducir un nombre muy importante en esta materia, que es por sus siglas NRA, National Rifle Association, que es literalmente la Asociación Nacional de Rifles. Esta organización es una organización de derechos civiles, así como lo dicen sus estatutos, y es la más antigua en Estados Unidos. Esta organización, la NRA, menciona que pelea por los derechos de la segunda enmienda, la que les acabo de compartir, que defiende justamente la aportación de armas. Ahora, ¿qué hace la NRA que sea esta asociación tan poderosa y con la cual es muy difícil irse en contra de? La NRA hace lobbying de manera legal y de manera positiva. Lobbying, para los que no sepan, quiere decir cabildeo. Hacen cabildeo. Recuerden que en Estados Unidos el cabildeo es legal. Tú puedes tener cabilderos perfectamente en el Congreso que están haciendo una que otra cosa. Entonces, la NRA justamente hace esto, en donde inyecta capital a las campañas políticas y por ende a los actores políticos. Ahora, algo que sí tiene positivo esto es que tú en Estados Unidos, a diferencia de nuestro país, cosa que hemos ido migrando poco a poco más, pero les decía, el cabildeo es legal, tú puedes ver, como ha sido el caso de Ted Cruz, que es el senador de Texas, cuánto dinero ha recibido Ted Cruz de la NRA. Y ahí lleva más o menos como $5 millones, ahí no más, por el simple hecho de postularse y entonces defender lo que la NRA, claro, dentro de los que te patrocinan tu campaña o lo que tú estés velando por, los intereses de los actores. Entonces, nada más por el simple hecho, tú puedes recibir este ingreso, tú ves, analizas, y por supuesto que entonces que no nos salga a impresionar que un republicano, porque Ted Cruz es republicano, pues de pronto esté desviando datos o estadísticas con tal de defender su punto, pues porque obviamente no le conviene. Pues no quiere que se quite ese financiamiento hacia ellos. Ahora estamos hablando de un financiamiento de millones de dólares. Sí, no, o sea, no son 3 pesos. Tienen harto es un varo. negocio muy lucrativo, en el que hay muchísimo dinero de por medio y por ende hay o sea, en este mundo todo se mueve por la lana, tristemente. O sea, si no lo sabes para estas alturas, pues qué padre ser tan ingenuo, pero este mundo lo mueve en la lana. Y entonces deja tanta lana el negocio de las armas que hay demasiados intereses de por medio. Entonces, cuando vemos que hay estas masacres, que siguen pasando estas desgracias en Estados Unidos y que pues siendo un ciudadano común y corriente que ves estas noticias, dices, ¿cómo es posible que los gobiernos no nada más regulen y ya? Es más, prohíban. Pero es que no es tan sencillo. ¿Por qué? Por la lana y por los intereses que hay de por medio. Exacto. Ahora, la NRA recibe un montón de dinero por parte de las marcas que fabrican armas. Entonces, tú eres una empresa que fabrica armas, son empresas extremadamente lucrativas. Yo le dono millones de dólares a la NRA y entonces la NRA presiona mediante sus actores políticos y sus cabilderos para tener este tema a discusión. Las empresas de esta forma usan su dinero para avanzar su agenda y mantener su libertad de mercado. Y con esto que les acabo de decir, que usan su dinero para avanzar su agenda y mantener su libertad de mercado y usan el dinero mediante actores políticos, hemos escuchado mucho sobre el neoliberalismo, ¿no? Que estamos en contra del neoliberalismo y los neoliberales y demás. Así como les acabo de dar este ejemplo, es justamente cómo se ve el neoliberalismo. Entonces, esto es súper importante tenerlo en consideración, porque si entonces lo empezamos a analizar como lo que es, nos estaríamos dando cuenta y percatando de que en nuestro país el neoliberalismo sigue viviendo y vigente, predominando por sobre el discurso, la verdad. De tal forma que sí, la discusión sobre el mercado de armas es una que se tiene que llevar a cabo, pero hay mucha resistencia, particularmente por los intereses económicos y desde luego, también hay que decirlo, políticos que esto viene a suscitar.
Ahora, si bien la discusión con respecto a la regulación de armas tiene que llevarse a cabo, también tenemos que empezar a discutir sobre la salud mental. Quiero compartirles algunos datos que me di el tiempo de indagar para entender de la magnitud del problema que estamos hablando y cómo todo se va asociando justamente a temas de salud mental, particularmente cuando hablamos de tiroteos. Si analizamos los tiroteos, estos en particular de Buffalo y de Uvalde, estaríamos terminando de entender que las personas que cometieron tales actos lo hicieron persiguiendo una causa que normalmente se ven como ideas raciales, normalmente son cometidos por personas de tez blanca, que también luego ahí pienso y digo, ¿cómo sería el discurso en dado caso que una persona de descendencia afroamericana estuviera encabezando estos tiroteos? Cambia por completo la retórica, y la retórica es cultura, recuerden. También hay muchísimas ideologías de religión, de moral, que estos perpetuadores eventualmente en la deep web, cosa que yo no he aprendido ni siquiera cómo andar por ahí y prefiero no. No, y ni quieres aprender quiero ser nunca. Ignorante, quiero seguir siendo muy para ignorante, siempre. Pero creo que es importante que sepan que en la deep web hay muchísimos grupos de discusión de estas materias y hay una cantidad de fanatismo ante las personas que luchan por estas causas e ideologías. En la deep web es donde se ponen de acuerdo muchos de estos grupos. Claro, y te voy a decir algo, y las personas que cometen los tiroteos en la deep web dejan toda su planeación. Sí, para que el instructivo, para que luego alguien más lo pueda repetir. Entonces, y ahí es donde van mucho, o sea, se empieza a hacer como un fanatismo ante este tema y es particularmente con causas de por medio. Uh-huh. Lo veíamos mucho, particularmente en la de Buffalo, porque quien cometió el tiroteo sigue vivo. No es el caso del de Uvalde, que fue asesinado por la policía. Lo veías en el de Buffalo sus intenciones e inclusive cuando le preguntan cómo se considera él, si culpable o no culpable, y cómo ellos inclusive buscan eventualmente que el juicio que se les haga sea uno público para seguir difundiendo estas ideas. Claro, sus ideas. Por supuesto que si le rascamos, todos al final del día tienen un común denominador que se llama un tema de salud mental. Pero dejando esto a un lado, quiero que sepan que hoy por hoy, las cifras de Small Arms Survey, que fue un proyecto de investigación que tuvo sede en Suiza, estiman que en 2018 en Estados Unidos habían más o menos como unos 390 millones de armas en circulación. Estamos hablando de muchísimo. Ahora. ¿390 millones? 90 millones. No. ¿Sabes? No, está es ridículo. Está de locos. Ahora, los 10 países con más civiles propietarios de armas de fuego por cada 100 habitantes, está encabezado por Estados Unidos, en donde se estima que en 2018 había 120.5 armas por 100 habitantes. No. Estamos hablando que... Pues, más de una por cabeza. Es correcto. Ahora, ¿cuántos tiroteos masivos hay en Estados Unidos? Y hay más tiroteos que días del año. Tan solo en 2022, y este es un corte que ha hecho Gun Violence Archive, hay 213 tiroteos registrados en el 2022. Sí, no son ni los días que llevamos. Exacto. Del año. En el 2021 se registraron 692 tiroteos. O sea, 2 por día. Está impresionante. Wow, no sabía esos datos. No, yo los vi y estaba asombrada, piel. Sí, que volvemos a lo mismo. ¿Cómo es posible que sabiendo estos datos no haya en todos estos años un solo cambio a esa enmienda, un solo cambio a la regulación? Nada. Sí, ok, sabemos que hay muchos intereses económicos, sabemos que hay muchos intereses políticos, pero ¿en qué momento van a rebasar la indignación? ¿En qué momento van a rebasar la preocupación por la seguridad y por el bienestar de los civiles por sobre los intereses económicos y políticos? Exacto, creo que al final del día, cuando lo vemos como lo que es, y lo analizamos de esta forma, nos damos cuenta que al final del día, justo como bien lo dijiste, atinadamente, pues el dinero termina imponiendo y controlando la agenda. Y ahorita te das cuenta. Pero también a qué costo. O sea, eso es algo que sabemos en nuestro inconsciente, pero cuando ves el descaro con el que esta narrativa impone,
es cuando dices, no, o sea, es que esta gente, pues... A mí lo que más me impacta es después escuchar a las personas que defienden la aportación de armas, sabiendo, sí me pregunto y digo, ¿sabrán estos datos? ¿Estarán al tanto de, o siguen nada más pregonando discursos porque les suenan atractivos o les suena que lo que les venden a decir es justo un poco a la par con su ideología? Y esto que directamente voy a decir algo, lo podemos ver en absolutamente todos los discursos y todas las posturas que uno tiene. Mira, yo lo compartí en mis redes sociales la semana pasada, creo. Sí, pues la semana pasada, porque la semana pasada aconteció esto en Texas. Cuando estuvimos... Este discurso sonó mucho en México, particularmente en los días en los que, especialmente en Nuevo León, tuvimos todo el tema de desapariciones, ¿no? El caso de Devani, el caso de Marifer y demás. Como estaba toda esta indignación y que el Estado no hace nada por las mujeres y que las mujeres pues prácticamente están defendiéndose solas en la calle, etcétera. Entonces sale como un discurso que agarró poder porque lo vi en muchas plataformas, lo vi incluso en líderes de opinión compartiéndolo, que decían, es momento de hablar de la aportación de armas para defensa propia en México. Y yo nada más de leer esas palabras, o sea, me duele la cabeza porque, a ver, dejen de decir sandeces. Con todo respeto, dejen de decir tonterías y dejen de hacer comentarios y opiniones tan de improvisación. A ver. O porque suenan atractivas. Porque puedes decir, ay, no, pues sí, así me defiendo. Así nos defendemos y aseguramos que las mujeres... A ver, vamos partiendo del punto más sencillo, que es el siguiente. Si en Estados Unidos, que es un país que tiene sus pedos, lo que sea cada quien, tiene un pedo de armas tremendo, pero... Con todo y todo, no le quita que es un país de primer mundo, en el que sí hay Estado de Derecho, en el que sí hay rendición de cuentas y en el que sí hay justicia en términos generales. Claro que allá también hay corrupción, claro que allá también hay casos que quedan impunes, sí, pero si comparamos con México, por el amor de Dios, estás hablando que en México el nivel de impunidad es del 95%. Entonces, partiendo de que en Estados Unidos sí hay Estado de Derecho, sí hay rendición de cuentas, sí hay justicia, sí hay una policía efectiva que por lo menos les hablan y les dicen 911, where's your emergency? No, pues hay un tiroteo aquí, la chingada. Llegan en chinga y medio que controlan el pedo, ¿verdad? Imagínate si en México tuviéramos portación de armas para defensa legítima. A ver, la policía ni siquiera con... Güey, no, o sea, no chingues. O sea, imagínate. Y luego con los niveles de impunidad que hay, con la cantidad de gente inocente que hay en la cárcel, porque pues cualquier cosa siempre hay un chivo expiatorio que manda en la cárcel. Ahora imagínate si tuviéramos el acceso a comprar armas como lo hacen en Estados Unidos. O sea, en buena onda y con todo respeto que se merecen las personas que andan proponiendo estas sandeces, les pido que dejen, o sea, opinar no es a huevo, ¿ok? O sea, de veras proponer que en México hay aportación de armas legales para defensa legítima, o sea, ya mejor voy tramitando mi visa canadiense porque yo me voy de aquí. Se los digo de una vez. A ver. No chingues. Antes de meterme a otros datos que considero relevantes, que son dos más, no crean que aquí los voy a marear con la lectura de datos, pero creo que también es importante mencionar que en México ya tenemos un problema de portación de armas. Justo yo traigo que también. Ahorita, porque sí, yo igualmente lo escucho y no puedo estar más de acuerdo, se me hace una completa tontería. Insisto, son discursos que pueden escucharse como, claro, me parece la idea más genial y fabulosa para yo como mujer defenderme. Deja en entrevista y deja en evidencia el poco análisis que hay de una propuesta cuando el discurso te atrae y consideras que esta opción es justamente viable para disminuir el feminicidio y la violencia de género que tenemos en este país. No es la solución. Y si seguimos, deja tú, apostándole como sociedad a que la solución de nuestros problemas es el armamento y no es construir desde la paz. Claro. Que la violencia se erradica con violencia. Exacto. La violencia con violencia no se va a erradicar. Tenemos que tener otro tipo de estrategia. Ahora, yo les estaba insistiendo muchísimo en el tema de la salud mental, porque igual cuando me dio un clavado en los datos, hubo uno en particular que me llamó muchísimo la atención, porque insisto, sí, un tema es discutir el control de la regulación de las armas, pero no estamos hablando de la salud mental. Nada más les dejo como dato
En el 2020 se tuvo un registro de 45,222 personas que murieron por lesiones relacionadas con armas de fuego. De esas 45,000 personas, 24,000, estamos hablando de más de la mitad, murieron por una causa de arma de fuego por suicidio. Estamos hablando de 24,292 personas que adquirieron un arma de fuego para quitarse la vida. O sea, el peligro más inminente no está, a ver, ¿cómo te digo? El peligro más inminente no está principalmente en los colegios y en los niños pues, inocentes que les toca, ¿no? El mass shooting. El peligro, o sea, las personas que de primera mano sufren el problema de la falta de control de armamento son las mismas personas que la consiguen para suicidarse. Correcto. Que es algo de lo que nadie habla. Nadie habla porque los tiroteos masivos y los asesinatos con armas de fuego generalmente atraen más la atención de los medios. Uh-huh. El 54% del total de fallecimientos por armas de fuego fueron suicidios. En la medida en la que no hablemos de esto, ni siquiera vamos a poder abordar la magnitud del problema. Y luego lo vemos aquí reflejado en México con esta noticia de que van a ser los hospitales psiquiátricos y te das cuenta que los temas de salud mental realmente nos están matando, siguen en silencio y estamos hablando de muchísimas cosas que si bien son relevantes, llegan a robarle la atención y esta luz que necesitan para visibilizar estos temas tan importantes. Yo saber que el 54% del total de fallecimientos por armas de fuego fueron suicidios me dejó helada. Y ya nada más por último, algo que sí en lo particular a mí me da esperanza es que a diferencia de años anteriores, ya hoy por hoy el 52% de los estadounidenses que han sido encuestados con respecto a apoyar el control de armas dijeron que sí quieren leyes de armas más estrictas. Sí. Aún hay un 35% que dijo que deberían seguir siendo las mismas, pero creo que ese 52%, que ya es más de la mitad, te está hablando de que en efecto ya los habitantes y ciudadanos estadounidenses lo empezaron a reconocer. Y peligro. No, y lo empezaron a reconocer como Exacto. un problema, porque hasta hace 10 años, a ver, el mismo estadounidense es el que quiere, están muy orgullosos de su amendment, de poder portar armas del país de la libertad. Con los años y con los sucesos trágicos a raíz de esto, ha perdido popularidad toda esta narrativa de la aportación de armas. Cada vez más la gente quiere al menos que haya regulación y cada vez más, o sea, cada vez es menos popular esta como orgullo por tenerlas. Es entre los ciudadanos, no necesariamente entre los gobernantes. Entre los gobernantes exacto. sigue siendo muy popular por los intereses de los que ya venimos platicando. Particularmente los republicanos. Ajá, sí, pero ahorita hay un gobierno que no es republicano y quisiera yo ver qué van a hacer. Claro. Porque es muy difícil pelearlo. Exacto. Y es que al final del día, que algo muy importante en el contexto estadounidense, el Congreso está controlado la mayoría por los republicanos. Sí. Entonces, es muy difícil. Bueno para tener un contrapeso en el poder, sin embargo, en regulación de armas particularmente. No van a llegar a ningún lado. Exacto. Mientras la mayoría tenga el Partido Republicano, pues nada más ahí para el dato, Ted Cruz como senador ha recibido aproximadamente más o menos $5 millones para defender la aportación y no regulación del arma. Pues entonces ahí vamos no se van a ir a ningún lado. El calibre de hasta dónde va a llegar esta discusión. Y bueno, ya para cerrar con este tema de las armas, que si no hemos sido lo suficientemente claras, lo que le queremos decir es, no se queda en un salón de clases, no se queda en un caso aislado o en los mass shootings que suceden en Estados Unidos. El problema abarca mucho más allá y además el problema permea a México. Porque si creemos que este problema de armas se queda en Estados Unidos, estamos muy equivocados. La mayoría de las armas que existen en México de manera ilegal vienen de Estados Unidos. Más de 10,000 personas en México fueron asesinadas con armas de fuego que vienen de Estados Unidos en 2020. Todos los días, en compartimentos secretos de carros o escondidas dentro de camiones de carga, cientos de pistolas, fusiles de asalto o ametralladoras cruzan ilegalmente de Estados Unidos a México. La Secretaría de la Defensa Nacional, o sea, la Sedena,
afirma que cada año ingresan al país más de 200,000 armas de todo tipo. 200,000 armas de todo tipo es muchísimo. Son 567 al día o son 22 por hora. A este país, cada hora ingresan 22 armas que vienen ilegalmente de Estados Unidos. ¿Y quién lo permite? Todo el mundo. ¿Por qué? Porque está en el mejor interés de todo el mundo que estas armas lleguen. De Estados Unidos, pues porque les genera dinero. Del crimen organizado, porque son los que les están financiando su armamento. Y pues yo quisiera saber ahí qué onda con el gobierno mexicano, porque no están pilas con esto. Si ya saben los datos, si ya saben por dónde entran, ¿por qué seguimos con esa cantidad estratosférica de armas que están entrando a este país? El 70% de estas armas provienen de Estados Unidos, entran al territorio mexicano por su frontera norte. ¿Qué más trae aquí? Espérame. De acuerdo con la Secretaría de Relaciones Exteriores, cerca del 70% de los asesinatos en México se cometen con arma de fuego. De las cuales estos asesinatos con arma de fuego, la mayoría de esas armas de fuego provienen de Estados Unidos. Entonces, volvemos. El problema de las armas en Estados Unidos no se queda en Estados Unidos, permea aquí en México y tiene consecuencias graves, porque estamos hablando que si 200,000 armas todos los años entran a México por Estados Unidos, pues son las armas con las que se están matando, con las que está habiendo las guerrillas entre grupos del crimen organizado. O sea, es una parte del problema enorme. Enorme. ¿Qué relación bilateral tan más bella? México produce la droga que Estados Unidos consume y Estados Unidos produce las armas que México utiliza. Ni en una película de comedia romántica. Qué lamentable, pero justo vamos a lo mismo. Nadie ha platicado de esto y sí tenemos un grado de corresponsabilidad. Sí, nos quedamos en la indignación en la plática. Exacto. De los niños y del colegio, que a ver, fue la cosa más espantosa y entendemos la indignación, pero tenemos que llevar las conversaciones al siguiente nivel. Yo, por ejemplo, ahí traía un dato que la Fiscalía General de la República ha asegurado en lo que va el gobierno de López Obrador 290 millones de pesos al crimen organizado. O sea, imagínate con esta cantidad, ¿qué es lo que les han podido asegurar? Que a mi criterio es muy poco si lo comparamos con lo que generan. Sí, sí. Tienen toda la capacidad económica para armarse hasta los dientes. A ver, vamos a ser claros. Si no están más armados es porque tienen el impedimento de que lo hacen, o sea, en operaciones hormiga, Sí, de que exacto. en partes, en carros, escondidas. O sea, si estuvieran, por eso vuelvo a lo mismo yo. Si legalizaran el portar armas en México para defensa personal, como en Estados Unidos, que llegas a una tienda y que no tienes que enseñar nada y la compras, imagínate la bronca que tendríamos aquí. Si aquí de por sí estamos armados hasta los dientes, con todo el cuidado y haciéndolo escondidas, disque, imagínate si pudiéramos de pronto hacerlo como lo hacen en Estados Unidos. Sí, luego ahí, fíjate que justo esta conversación, aunque no se la ha seguido mucho, pero con todo el tema de la prohibición y cómo la misma prohibición puede surgir en un mercado no regulado e ilícito, valdría la pena como que alguien hiciera un estudio con respecto a qué sucedería en dado caso que se regulara el mercado de armas en el país. O si esta prohibición no ha generado un tipo de mercado negro, que yo te aseguro. No, hay un mercado negro. Sin embargo, ¿qué sería más lucrativo? ¿Sabes? Si Claro. es más lucrativo que se regule, no, pues no lo regulen. ¿Sabes? O como que justo esos datos, pero insisto, como esta conversación a duras penas se lleva a la mesa, Sí, pues no tenemos la menor idea, porque justamente el crimen organizado y el narcotráfico está mucho más armado de las Fuerzas Armadas de nuestro país. O sea, en algunas poblaciones de este país, y es lo que decíamos en el capítulo pasado de las poblaciones rurales en nuestra nación, la Guardia Nacional se retira porque termina de darse cuenta que no tienen la capacidad para enfrentarse frente al crimen Sí, que es organizado una misión o suicida. narcotráfico. Exacto, porque no tienen, pues no están las condiciones parejas ni equitativas para entonces hacerles frente. Qué delicado tema. No, de este tema hay, o sea, nos podemos estar aquí toda la hora, ¿verdad? Pero como una reflexión final, porque luego siempre nos preguntan, ¿y yo qué puedo hacer desde mi trinchera? ¿Y qué terrible? ¿Y cómo podemos frenar esto? Creo que frenar esto está mucho más allá de nuestras capacidades. O sea, tendríamos que ponernos de acuerdo muchísimas personas y muchas de ellas no sé quién poner de acuerdo.
Pero, por ejemplo, yo les voy a dejar una reflexión. A lo mejor no va a ser muy popular entre mucha gente que es amante de los videojuegos violentos, llámese Call of Duty, llámese, no sé, no conozco otro que no sea Call of Duty. Te podemos hacer, hay un tiempo bien rápido antes de esta reflexión que me parece muy pertinente e importante. Lo único que yo sí creo que podemos empezar a hacer es ser ciudadanos un poco más críticos con respecto a lo que nos vende cualquier político, ciudadano que quiere tomar un puesto público o un partido político, con respecto a sus planes de gobierno y sus perspectivas y argumentos con respecto a estos temas. El nivel de debate en nuestro país es realmente deplorable, es de lástima, porque hablamos de cosas que si bien son importantes, nunca nos vamos a esas cosas tan necesarias que discutir, que sí eventualmente tienen repercusiones a corto, mediano y largo plazo, tal y como la regulación de las armas. Y yo en ningún debate he visto que este tema se traiga a la mesa. Nunca. Lo terminamos diciendo, ¿qué hacer contra el crimen organizado, contra el narcotráfico? Pero ¿por qué no nos hemos ido a abrir ventanita por ventanita de temas? Y se nota que no lo hemos hecho porque si lo hubiéramos hecho, ya hubiéramos estado hablando de la legalización, olvídate de la marihuana, ya vamos tarde. De otro tipo de droga que hacen que el mercado del narcotráfico sea más lucrativo, pero sí creo que es importante tenerlo en el radar para que el día de mañana te toca a la puerta un candidato y tú le digas, oye, ¿qué onda? ¿Cómo vas a regular las armas? Porque desde ahorita les decimos, es un problema muy serio en nuestro país. No, grave. Sí. Y nadie lo está enfrentando. Exacto. Ahora, con lo que le va a decir Marifer, instrucciones de uso, están manejando, pónganse el cinturón, chequen que están bien. Lo tienen bien puesto. Prepárense porque una vez que te das cuenta que tienes una corresponsabilidad en esto, híjole. Sí. Está de pensarse. Y porque, a ver, las que nos escuchan, los y las que nos escuchan, los que nos siguen, no nos van a dejar mentir. Es recurrente el DM o el mensaje directo con la pregunta, ¿y qué puedo hacer yo desde mi trinchera? Pero luego a veces cuando les decimos ideas de qué puedes hacer desde tu trinchera, entonces ya se emputan y se incomodan. No, ¿cómo me pides eso? A ver, bueno, ¿quieres saber qué puedes hacer de tu trinchera o no? Fíjense, se cuenta que no les dijimos esto, no me gustó tu propuesta, ¿cuál otra hay? O sea, ¿qué quieres que te diga? Bueno, fíjate, te voy a reservar un vuelo para que te vayas a ver a Ted Cruz y lo trates de convencer. O sea, pues no, güey, eso no puede, o sea, ¿sabes cómo? Digo, si se lo toman, aquí encantadas de recibirlo en la mesa, ¿verdad? Bueno, sí, ajá, pero, güey, vamos a ponernos serios. O sea, a ver, ¿qué puedo hacer desde mi trinchera? Bueno, ¿qué te parece si empiezas por tener mucho cuidado con qué tipo de juegos en general, pero particularmente los videojuegos, están jugando en casa tus hijos? Porque yo estuve investigando mucho el tema, la verdad, me voy a sincerar aquí, yo quería encontrar así que todos los artículos indicaran a que está súper correlacionado, que un niño que juega Call of Duty está destinado, por ya la ciencia lo decretó, que es un adolescente violento. Y la verdad es que no. Hay muchos estudios y entre ellos se pelean. Nada más yo quiero hacer aquí un paréntesis porque hay algo que no están para saberlo, pero se los diré. Marifer y yo ayer estábamos hablando sobre la minuta de hoy, el medley de temas, que este medley se atoró en la primera parte. Sí. Y ahí está como que no. Me encantó que iba a ser medley, güey. Llevamos no, hombre, estamos 40 minutos en las armas. Literalmente 40 minutos. Y entonces le dije, cometí un error. Y debo confesárselos a todos ustedes presentes. Cometí un grave error al haberme topado y no haberme salido del video del tiroteo de Buffalo. Para quienes no sepan y para quienes ya saben, les recuerdo, el tiroteo en Buffalo fue live streamed mediante una plataforma que se llama Twitch. Entonces, quien hizo esta atrocidad decidió tener una camarita en su casco. Iba él vestido como militar y hacer un en vivo mientras hacía el tiroteo. Y como les dije, les iba a confesar, me iban a sincerar, vi el video y quedé horrorizada, porque justo ya le decía a Marifer, le dije, no te puedo explicar el miedo que me dio llegar a pensar que estaba viendo la tele y un Call of Duty, porque parecía un videojuego. Eso es lo que parecía, claro. Y parecía literalmente un juego.
Y la línea es tan delgadita entre qué es verdad y qué es mentira, que este chavo al parecer dijo, es tan fácil como un Call of Duty, Claro. compró el arma, dijo, ¿por qué no? Lo Me pongo a comparto con... grabarlo. Ajá. Digo, obviamente, como dijimos en un inicio, tiene una intención, una misión detrás, pero esa línea tan delgadita de no saber Entre la distinguir, realidad y la ficción. exacto, entre realidad y ficción es perturbante. Y ahí fue donde Marifer dijo, con perca y les voy a ir por los datos. Entonces, les digo, yo estoy investigando mucho. Es un debate que tiene casi 40 años, pues desde que empezaron los videojuegos, pero hay que recalcar que cuando empezaron los videojuegos, o hace 40 años que tiene este debate, los videojuegos no eran tan reales como lo son hoy. Entonces, bueno, este debate entre que si este tipo de juegos hace que los niños sean violentos o no, divide muchísimo a la opinión popular como a los académicos. Hay tanto los estudios que sí han encontrado que efectivamente los adolescentes se vuelven agresivos hacia otras personas tras jugar durante años estos videojuegos en su infancia, mientras que hay otros estudios que sostienen que no hay relación. O sea, en realidad yo te quisiera decir, esta es la verdad absoluta, pero hay estudios que comprueban los dos. Me imagino que todavía estamos en etapas pues muy iniciales de estos videojuegos, sobre todo por lo que te digo. Los estudios a lo mejor que encontraron que no hay relación son en base a videojuegos que no eran tan reales. O sea, los videojuegos de hoy en día, como tú dices, o sea, tú viste el video, yo paso sin ver. Tú que viste ese video y que dices, qué perturbador que de pronto te puedes confundir entre la realidad y la ficción porque los videojuegos son tan reales que sientes que estás ahí. Sí, luego vale la pena ver como qué videojuegos están analizando, un Mario Bros, un Mario Kart. Exacto. Que te avienta piu, piu, piu. Ajá. O No, sea, pues no. El Call of Duty, el de ahorita, la actualización. Tú estás ahí. Estás ahí. Entonces, es como bueno, el FIFA, casi quieres abrazar a Messi, ajá. ahí lo tienes en la tele. Entonces, bueno, independientemente, como te digo, encontré estudios que chocan entre sí, pero hay una cosa que sí es un hecho que no se puede negar. Independientemente si el videojuego te hace una persona más violenta o no, lo que sí es que la normalización de la violencia es indiscutible. En las últimas décadas los videojuegos son desarrollados con tal tecnología y tal realismo que es imposible no creerte que estás metido en ese mundo. Imagínate qué delicado que un niño de 10, 11 años esté todo el día jugando a matarse, a dispararse, a recibir recompensas, premios y aplausos y ser el héroe si mataste a uno o a otro, independientemente cuál fue la razón por la que hayas matado. A lo mejor si estabas en una guerra y estabas entubando, no importa. No, hasta con los amigos, dale, derecha, izquierda, mátalo, a huevo, ya lo mato. Hombre, espérame, son niños, o sea, niños, porque son los niños los que están jugando esto. Y incluso si son adolescentes, me parece, si no quieres creer que te hacen perder la noción y que te hacen poder ser más violento, ok. Pero una cosa es indiscutible, la normalización de la violencia, ahí está. El premio, la recompensa por matar, aunque sea en un juego, ahí está. La adrenalina que provocan estos juegos, la sensación de satisfacción al matar a una persona, aunque sea en un videojuego, ahí está. Entonces, aguas con estos juegos, aguas con lo que permitimos que nuestros hijos sientan, vean y agarren desde edades tan tempranas, porque si de por sí los conceptos como la violencia, la muerte y el asesinato son temas a los que un niño no debería estar expuesto y con los que deberíamos tratar mucho cuidado, explicarles, ahora imagínate ni siquiera haberles explicado estos términos y ya los están en carne propia experimentando a través de un juego muy, muy pegado a la realidad. Entonces, con esa reflexión cerramos este tema. ¿Qué puedo hacer desde mi trinchera? Pues para empezar, cuida mucho que tus hijos en casa no estén teniendo estas cosas como si fueran algo normal. No es algo normal. No es algo normal agarrar una pistola. En la vida real o en la virtual no es normal matar, no es normal asesinar, no es normal que nadie te recompense por eso y no es normal, definitivamente no lo es, que un niño en la vida real se meta a un colegio a matar a 19 compañeros y 2 maestras. No es normal. Pero hemos normalizado tanto esto que ya a veces no sabemos qué es en la vida y qué es en la ficción. Totalmente. Y pronto les daremos un tema exclusivo con respecto a los videojuegos y porque ya traemos el medley y si no lo vamos a entorpecer un poco. La narcocultura también, como estas series de narcos alabándolos, realmente ha generado estragos muy impresionantes y muy grandes en las generaciones, pues en las nuevas generaciones, las futuras generaciones. Ahora,
estábamos hablando de armados y queríamos hacer un paréntesis rápido porque yo creo que muchos nos llamó mucho la atención estas notas que mencionaban la toma de posesión de Casa Madero, que es la bodega de vinos más antigua de América. Aquí, bueno, estamos en Nuevo León, a 1.25 horas de nosotros, en Parras, Coahuila, y se veía muchísimo este titular que decía: Casa Madero anuncia el cierre temporal de sus viñedos después de que grupos del crimen organizado irrumpieran armados a tomar las instalaciones. Ahora, yo estoy segura que muchos y muchas de ustedes llegaron a pensar que armados era sinónimo a llegar con una metralleta AK-47 o inclusive una bazooka. No, y sobre todo porque te dicen los titulares, miembros del crimen organizado. Pues como que no te imaginas a los miembros del crimen organizado llegando con machetes, ¿verdad? Exacto. Entonces, justo por lo mismo, decidimos nuevamente darnos un clavado a la nota porque algo no nos sonaba. Para terminar, primero desmitificar, no fue el crimen organizado, justo lo acabas de decir, fueron ejidatarios que llegaron a los viñedos con machetes y otros utensilios de labranza para reclamar que les están robando el agua desde hace años. Otra cosa igual que vi, que quiero desmitificar un poco, es que en esos titulares veía muchísimo esta crítica hacia López Obrador y su fallida estrategia de seguridad, cosa que en este espacio hemos insistido muchas veces, que comulgamos con el hecho de que su estrategia de seguridad a nivel nacional es fallida, no estaba funcionando. Sin embargo, después leímos la carta emitida por Casa Madero, en donde estipulaban que su gobernador había hecho caso omiso. Y ahí yo me pregunto, presidente municipal. Y presidente municipal. Y yo me pregunto entonces, ¿están a conveniencia sus titulares? Porque si no estaríamos hablando que Miguel Riquelme, del PRI, ha hecho caso omiso a una problemática que no es algo que surgió la semana pasada. Es una problemática que lleva años. Por muchísimo tiempo, por muchos años. Y que hemos querido ignorar, porque es más cómodo voltear para el otro lado. Exacto, y que luego ahí también yo digo, no, pues es más padre, es más cómodo, es más redituable, el clickbait es más atractivo a tu audiencia, si entonces te vas en contra de la 4T, pero no te vas en contra de un gobierno encabezado por el PRI. No, y también es más padre y vende más y da más clics el poner que, a ver, lo platicamos ayer. Claro. A mí me pasó. Yo vi la noticia y decía, miembros del crimen organizado toman posesión de Casa Madero. Y yo dije, no, ahora sí ya en la madre, o sea, ya de plano ni el vino. No. ¿Por qué ponen así los titulares? Porque hay una falta de compromiso también de los medios de comunicación. Yo no sé si ellos no se informaron bien y les llegó el chisme y lo publicaron, o si dijeron, no, espérate, no le pongas ejidatario, quítale, ponle crimen organizado, eso da más clics. Y luego así culpan a la Cuarta Transformación, que, a ver, como lo dices, sí está muy bien la Cuarta Transformación, todo mal, siempre aquí lo exponemos, no es en afán de defender, pero vamos a empezar a ponerle los nombres a las cosas y como son. No fueron los miembros del crimen organizado, fueron ejidatarios que están indignados y reclamando. ¿Por qué? Por las fallidas estrategias de agua, particularmente, digo, en todo México tenemos una escasez de agua, ¿no? Sí. En todo México, pero particularmente ahorita en esta región hemos sufrido mucho con esto, se han hecho recortes de agua, no están dando resultados. Entonces, se toma Casa Madero para hacer un reclamo de estas problemáticas, se avisa a la policía municipal, se avisa al gobernador, no hay autoridad, no atienden estas problemáticas, tanto de en ese momento Casa Madero decir, oye, estoy metido en esta bronca, como de también el gobierno atender a los ciudadanos normales, comunes y corrientes que no tienen agua, porque vamos a decirlo, ¿por qué Casa Madero sí tiene agua? Pues porque Casa Madero es una empresa que produce vino, que da empleos y que necesita agua para su producción. Entonces, a ellos no les regulan el agua, pero entonces a los ejidatarios sí. Y no es culpar a Casa Madero y no es culpar tampoco al ejidatario. Es porque el gobierno no está haciendo estrategias efectivas para que podamos, entonces, de una manera justa, ver cómo solventamos este problema del agua sin tener jodido al ejidatario ni tampoco al empresario. Exacto, creo que al final del día también puede ser un juego de perspectivas y de cómo queramos analizar el vaso. Yo algo que sí percibía y me da lástima que no tomemos por este lado la conversación, es dimensionar la desesperación que debe tener el grupo campesino de ejidatarios en una región para decir, ya como última instancia,
tengo que tomar posesión de Casa Madero, que es, aparte en la región, es de los principales creadores de empleo, pero esperando que de esta forma los volteen a ver, claro. los escuchen, para entonces llegar a una distribución equitativa del agua. Imagínate que ni siquiera a Casa Madero lo han volteado a ver. Tuvieron que sacar un comunicado y se lee en las líneas del fondo del dicho comunicado, mencionando que insistían las autoridades competentes, siendo esta el Ayuntamiento de Parras, Coahuila, y el gobierno estatal del estado de Coahuila, que entraran a mediar el asunto, que lo regularan, si ni así están teniendo una respuesta. Ahora, si lo llevamos a escalas más grandes, en Nuevo León tenemos un problema extremadamente similar. Cuando nos damos cuenta que estamos sufriendo todos recortes de agua, una presión que ha bajado y ha disminuido de manera impactante, tenemos como resultado que las medidas no están funcionando y ahí es cuando tenemos que empezar a voltearnos al otro lado y a decir quién está usando el agua del Estado y terminar dándonos cuenta y enterados que son particularmente la industria y las empresas las que están tomando y las que tienen ahora sí que derecho, porque no tanto derecho, sino tienen especificado y delimitado de esta forma el uso del agua, en donde ellos están viendo beneficiados de la mayoría de los pozos y han dicho, bueno, cuando dicen cedo alguno de mis pozos, es de tal forma que conectan el pozo a agua de drenaje para que entonces todos los ciudadanos lo podamos tener, pero de lo contrario es agua que es de uso exclusivo de quien tiene estos pozos. ¿Cuándo vamos a hablar de ese lado de la conversación? Sí, porque la estrategia, hay una cosa que sí es un hecho, y es ¿cuánto tiempo tenemos con los recortes de agua en Nuevo León? No, pues ya llevamos como para 3 2 meses, ¿no? y medio, 2 meses y medio, 3. No hay resultados. No, y también hay que decir una cosa bien importante. En un inicio eran recortes programados. Sí. Te programo para el sábado. Dependiendo de los municipios. Exacto. Un contexto para quienes no sean de Nuevo León. Se hizo una estrategia en donde para optimizar el agua se dividían los municipios en diferentes grupos, de tal forma que de los 7 días de la semana, un grupo de municipios verían algún tipo de recorte. Eso era lo ideal, pero ahora estamos en una situación en la que hay municipios que llevan semanas sin agua. También hay muchos que ya no tienen ni siquiera luz, hay que decirlo. Y hay otros en donde tienen recortes programados todas las noches y donde de 6 de la tarde a 12 de la noche no hay agua. Sí, no se están respetando lo que en un inicio y tú hablas agua y drenaje y te dicen como, pues... Get in line. No te sé responder. Si es que te responden, ¿verdad? Como, sí. Tenemos un tema en la presión. Pues sí, pero llevas con el tema de la presión ya 2 meses. Claro. O si no, entonces digan, oye, los recortes se van a hacer todos los días. De esta hora a esta hora. Pero yo ya sé y me programo. Exacto. Que ahí también hay que mencionar, hablando de empresas, Rotoplas. Híjole, qué bárbaro. Está tapizando la ciudad. A ver, y en cuanto a empresas, te voy a decir una cosa. A mí se me hace... No sé, a ver, siempre el ciudadano la paga, siempre. O sea, aquí estamos con los recortes que ya ni siquiera se están respetando lo que en un inicio se acordó, como todo lo que mencionan, ¿no? No nos podemos ni programar porque ya están haciendo lo que les da la gana. Bueno, yo aquí tengo unos datos que a mí me llamaron mucho la atención. Desde que iban a empezar con los recortes, yo vi estos datos y dije, no sé, algo no me acaba de sonar. Para hacer medio litro de Coca-Cola se necesitan 35.4 litros de agua. Entonces, en un país como México que sufre estrés hídrico quiere decir que la demanda del agua es más alta que la cantidad que hay disponible, ¿no? México es un país de estrés hídrico, como les decía ahorita, no nada más en esta región en la que estamos, en todo México tiene este problema. Entonces, si estás hablando de que para hacer medio litro de Coca-Cola necesitas 35.4 litros de agua, las empresas dedicadas a la producción de comida ultraprocesada, tales como Coca-Cola, Pepsi, Nestlé, Bimbo, entre otras, consumen anualmente 133,000 millones de litros de agua al año en sus procesos de producción de alimentos y bebidas. O sea, estas empresas al año
usan 133 mil millones de litros de agua. ¿Ok? Los resultados de dichos procesos productivos, que hay que decirlo, no nada más causan graves daños ambientales. Encima de todo, los productos que estas empresas generan dan problemas a la salud de sus consumidores. O sea, vamos a recordar que México es el país en el que la segunda causa de muerte es la diabetes y es el segundo país con mayor tasa de obesidad en el mundo. Entonces, yo tengo una pregunta. Estas empresas productoras de comida ultraprocesada y de comida chatarra, hay que decirlo, deberían estar reguladas, punto y aparte del tema del agua. Deberían estar reguladas porque estás hablando de que tenemos en un país, o sea, en este país, una crisis sanitaria en obesidad y en diabetes. ¿Cómo te explicas que es la segunda causa de muerte en México? Entonces, desde antes del problema del agua, estas empresas deberían estar reguladas por estos problemas de salud, pero encima de todo ya llegamos a un punto en el que sí están impactando al medio ambiente, en el que sí están consumiendo muchísima agua en un país en el que la demanda es mucho más alta que la cantidad disponible. Entonces yo tengo una pregunta, ¿cuál es el plan para esto? Porque el plan de recortarle a los ciudadanos y de turnarnos un día tú, un día yo y luego el recorte y luego la presión, ese plan no está dando frutos, no está dando resultados. Entonces, ¿cuándo vamos a llamar a estas empresas a regularse en todos los aspectos? Perdón, no es una opinión popular. ¿A quién está beneficiando que estas empresas no se ven reguladas en su producción? No, claro que es una opinión popular. Yo creo que en la medida en la que la mayoría de los ciudadanos tomen en consideración estos datos, cuando ya te está afectando de primera mano, o sea, a lo mejor, y ahí me daba cuenta mucho el privilegio porque una regulación que se hizo la Secretaría de Salud en su momento fue quitar, por ejemplo, de Zucaritas al Tigre Toño. ¿Se acuerdan que fue todo este revuelo de sí, ¿cómo es posible? Y voy a extrañar al monito y a la monita. Contexto, a todos los envases de comida chatarra que tenían una caricatura, los quitaron. Quitaron al Tigre Toño, al elefante de los, ¿cómo se llaman esos? Los Choco Crispies, al tucán de los Fruit Loops, todo eso se quitaron las caricaturas. Y justamente porque había una ideología detrás misma que yo apoyo, que cuando eres el país miembro de la OCDE con el primer lugar, lamentable primer lugar en obesidad infantil, estos personajes caricaturescos. Exacto, esa palabra, difícil de pronunciar. Te llaman la atención. Claro, le hablan al niño. Le hablan al niño, pues exactamente lo retiras y justamente puedes propiciar que esta atracción hacia el producto disminuya, cosa que igualmente hace falta tener más datos para saber si en efecto la medida ha funcionado o no. Sin embargo, hoy también te dabas cuenta y decías, pues lejos de que a lo mejor yo vea y diga, ay no, me quitaste el Tigre Toño, ahorita estoy diciendo, ay, pues ¿qué crees? Ya no hay agua en tu casa. Y ya no abres la llave y pues no hay agua. O vas al sanitario y pues no puedes bajar al sanitario. O quieres bañar a tu niño con agua caliente y pues no hay manera. Digo, ni frío ni caliente, no hay agua, punto. Exacto, no hay agua. Estoy aquí hablando ya de niveles socioeconómicos altos, porque decíamos decíamos justamente el episodio pasado que muchas cosas, si no te tocan, pues sí, no me perjudican. Aquí sí, digámoslo y que quede bien claro, en todos los municipios de Nuevo León se ha recortado el agua. Entonces te vas tú acostumbrada a que tu hijo se tomara el baño de mucho tiempo con el agua muy caliente porque pobrecita su piel, pues no hay ni agua ni fría ni caliente, ¿verdad? Ni modo. Ahí, cuando ya te doy estos datos, pues muy probablemente es opinión popular decir, oye, ¿cómo? Entonces no es porque a mí me estás cortando el agua, más bien, ¿quién se está beneficiando del agua? Y el agua, aparte, es un derecho humano. No, y no quién se está beneficiando del agua, pero ¿quién no está siendo solidario con todos y chingándose con todos de hubo recortes? Te beneficia de que pues esta información no salga a la luz, pues mientras no me vengan aquí a parar mi producción, yo estoy feliz. Entonces, que sí es una discusión y yo sí veo ambas partes. Digo, a ver, claro, desde luego que hay muchísimas empresas, particularmente en Nuevo León, que es una industria que, híjole, es que este tema luego da para mucho. Creo que el mes le vamos a tener que recortar, porque lo mismo pasa, por ejemplo, con el caso de la contaminación, en donde los primeros meses de pandemia, aquí en Nuevo León, para quienes no sepan, les platicamos, se quiso adoptar el Hoy No Circula, que hace la Ciudad de México hace mucho tiempo. Y hubo mucha resistencia, particularmente porque aquí en el estado, en las áreas metropolitanas, si vemos cuántos autos, carros, coches, como ustedes les digan, por habitante hay, es altísimo.
Los primeros meses de pandemia realmente no circulaba absolutamente nadie en este estado. Y Por 2 meses. Por 2 meses, o sea, no circulabas. Y recuerdo perfectamente esa primera plana mencionando que el aire estaba inclusive más contaminado que cuando los carros, coches, autos estaban circulando por la ciudad. Y entonces justamente ahí te volteabas a ver y decías, entonces, ¿cuál es el problema? Me vas a poner uno y no circula, pero eventualmente los carros, no va a servir coches, de autos, nada. No están Si por 2 meses tanto. no circulamos y la contaminación aumentó. Exacto, pero entonces ahí justamente la pregunta es, ¿a quién tenemos que voltear a ver? Y entonces de pronto ves las montañas que tienen unas pedreras de una empresa extremadamente conocida aquí en el estado, en todo México y en todo el mundo. Y entonces ahí sí dices, híjole, ¿qué estarán haciendo con las pedreras o qué estará haciendo la industria en el área metropolitana que eventualmente nos tiene ahogándonos? Esa conversación, No, esa sí para porque que veas si es a conversación todos los- incómoda. Porque si a todos los ciudadanos nos vas a fregar con el hoy no circula, ok, pero luego resulta que ni siquiera es la causa principal del problema y pasa lo mismo con el agua. Exacto. Aquí estamos turnándonos y aquí estamos programándonos para el día que te quedas sin agua y resulta que ¿qué pasaría si regularan un día a cualquiera de estas empresas que consumen todos los miles de millones de litros que ya les platiqué y que como extra y comentario extra, pues no dejan muchas cosas buenas a la ciudadanía, la verdad? Claro, ahí, y luego ahí justo decíamos Entonces, el pues ¿cuándo van a neoliberalismo. regular a ellos? Hablábamos del neoliberalismo, de cómo la NRA hace cabildeo, mete dinero, impulsa una agenda en gobierno. Eso es el neoliberalismo. Es lo que viene atacando el presidente López Obrador, cosa a la cual yo estoy a favor. Digo, quiero que lo ataquen realmente como lo que debe ser porque es necesario. Pero justamente que las empresas sigan metiéndose en el quehacer público, dictando su agenda para entonces que en efecto se legisla a favor de sus intereses y no el de la mayoría, es lo que está muy mal en este país. Y no ha cambiado. Y en este estado, entonces, de verdad tenemos que empezar a migrar esta conversación al beneficio de los ciudadanos y no a intereses particulares, en donde, pues muy distintos, porque hay diferentes abismales entre Estados Unidos y México, pero eventualmente se resume lo mismo. ¿A quién responde nuestro gobierno? ¿A qué intereses le responde? Esto es un problema no nada más de la Cuarta Transformación a nivel federal, esto es un problema en todos los estados. En todo. Los gobiernos le responden al empresario, al que deja lana, y el interés que cuida el gobierno es el del empresario que genera dinero, esa es la verdad. Y por debajo de él, otras miles de personas, y por hasta abajo, ya nadie ni se acuerda de ellos, los ciudadanos comunes y corrientes, que ahí estamos programándonos para ver cuándo nos cortan el agua, y con tinacos, y, o sea, exacto. el cuento y nunca esto, acabar. lejos de ser una opinión, los datos lo avalan y aparte nos respaldan. Creo que el Metli va a tener que ver les dijimos que se Podemos acercaban cerrar con la Cumbre de las Américas los tuitero. cinturones. Vamos a la turbulencia con unos cierres rápidos de lo que va a acontecer este Próximamente. fin de semana y próximamente 2 eventos. El primero siendo que este domingo, 5 de junio, se va a mover de una manera muy bella y divina todo el mapa político electoral en nuestro país. ¿En 6 estados? En 6 estados, siendo estos Hidalgo, Quintana Roo, Durango, Aguascalientes, Tamaulipas Y Oaxaca. en donde presuntamente Morena va Arrasar. a arrasar, cosa que yo sí creo. Veo muy difícil que la oposición a nivel nacional, voy a hacer un paréntesis bien rápido porque hay cosas que muchos no han terminado de analizar. Entendamos que en estos 6 estados la oposición lleva por nombre Morena, ¿ok? La oposición no es PRI, PAN, PRD. ¿Por qué? Porque actualmente son gobernados por algunos de estos 3 partidos, de tal forma que es bien importante que cuando hablemos de partidos políticos, de bloques opositores oficialistas, entendamos que hay 2 mundos, uno federal y otro local. Vamos a ver cómo funciona este discurso. Está funcionando muy bien en estos estados en donde la transformación no ha llegado y donde claramente el hartazgo hacia PRI, PAN y PRD es evidente en la mayoría. No se lo pierdan, estaremos hablando de esto próximamente. Y también tenemos un capítulo en el que invitamos a Pato Morelos, en el que estuvimos discutiendo cómo se veía más o menos el panorama, nos adentramos un poquito a cada estado, entonces si te lo perdiste, si quieres escuchar un poquito más de lo que va a acontecer este domingo, te invitamos a que vayas
A las escucharlo. incómodas número 7. Es el ahí número sí 7. que nos fuimos, mira, hasta la alcantarilla a ver. Entonces, ahí nos adentramos más en el tema, pero que sepan que este domingo hay elecciones. Exacto. Y pasando el domingo, el lunes va a acontecer la Cumbre de las Américas. Rápidamente y nada más para que se escuchen del tema, que si van a escuchar de él, no se lo pierdan. La Cumbre de las Américas se va a celebrar del 6 al 10 de junio. Es la 9ª en Los Ángeles, California, en Estados Unidos. Ahora, en este encuentro se reúnen jefes de Estado y representantes de gobiernos de países del continente americano. Ojo, aquí no hay ningún tipo de prerequisito de que los países sean democráticos o no. Lo que llamó la atención es que para la edición del 2022 no van a ser invitados Cuba, Nicaragua y Venezuela. No tanto que sea novedad, porque es evidente, valga la redundancia, que en Estados Unidos pues no son muy bienvenidos, y particularmente tomando en consideración que ahorita es un gobierno democrático y esa foto para Joe Biden le puede salir extremadamente cara. Uh-huh. Sí, sí, de por sí no tiene niveles muy populares ahorita. Exacto, es que hay que decir eso muy importante. Hay un descontento grande ante el gobierno de Joe Biden. Su popularidad es muy baja, los demócratas no están atravesando un buen momento y hay elecciones intermedias en Estados Unidos en el mes de noviembre, en donde presuntamente va a arrasar el Partido Republicano. Que es el de oposición de la actualidad. Exacto. Ahora, ¿esta cumbre qué tiene de importante? Pues durante esta cumbre se comparten ideas y acuerdos de interés para los países visitantes, que van temas desde la salud, seguridad y política hasta temas de apoyo para comunidades vulnerables del continente como educación, economía y apoyos sociales. Particularmente aquí entra un tema sumamente relevante, que es el tema de la migración, en donde, hay que decirlo, a México, Estados Unidos lo ha puesto a hacer todo el trabajo sucio con respecto a este tema, que es un tema global, la migración. En su momento también lo vamos a discutir como el tema que amerita hacerlo. Todos tenemos derecho a migrar, pero pues en este tema, si no hay coordinación, no tanto bilateral, sino en el continente americano, a duras penas se va a poder lograr algo mejor. Ahora, ¿qué pasa? Pues algo que sí debo rescatarle a nuestro cuerpo diplomático mexicano es que se dio cuenta que Joe Biden no atraviesa por un muy buen momento y México decidió ser mediador entre el gobierno de Joe Biden y algunos gobiernos de Latinoamérica. De tal forma que nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador condicionó su participación a la Cumbre de las Américas si no están invitados los gobiernos de Cuba, Nicaragua y Venezuela. Esto ha venido a tensionar no tanto la relación bilateral, sino a tensionar muchísimo al equipo de Joe Biden con respecto a qué va a pasar, porque así como la foto no le conviene de que estén ahí presentes los países de Cuba, Nicaragua y Venezuela, por todo este antisocialismo, anticomunismo y ahora sí que el país estelar del capitalismo que es Estados Unidos, pues también no le conviene la foto en la que México de pronto ahora es el importante en esta relación, el que tiene más peso y dice, ay, pues ¿qué crees, querido Joe? No voy a tu cumbre. Ahora, ojo, aquí vale la pena aclarar esto, porque nada más se habló de Andrés Manuel. Andrés Manuel condicionó su asistencia a la cumbre si no se invitó a estos países. O sea, en otras palabras, iba a boicotear la Cumbre de las Américas si no se invitaba a los... Si no se cumplían sus requisitos. Y sus requisitos eran que se invitara a Venezuela, a Cuba y a Nicaragua. Pero algo de lo que nadie habló es que México no fue el único país que pidió que se invitaran a estos 3 países. O sea, muchísimos países latinoamericanos lo pidieron. Argentina, Chile, Perú, Honduras y otros países más que también son muy importantes dentro del esquema latinoamericano pidieron que se invitara a estos países. Entonces, totalmente. El único presidente o mandatario que amenazó con el berrinche de si no los invitan no voy fue AMLO, pero no fue el único país que solicitó que se invitara a esos países. Ahora es importante que aquí mencionemos que Estados Unidos es el mayor socio comercial de México, y a estos otros países que también respaldaron la postura del gobierno mexicano, pues les vino a relucir muchísimo, porque es justamente lo que mencionaba discursivamente y retóricamente es muy fuerte, como aquí tenemos todos la misma oportunidad de participar, de que nuestra voz sea escuchada. No hay un prerequisito de cómo tiene que ser
nuestro sistema como naciones, si soy democrático, no totalitario, autoritario, socialista, democrático, no hay ningún tipo de prerequisito. Y ante esto, entonces, viene la retórica del nacionalismo. Y tengamos bien presente que la base obradorista, si algo le encanta, es justamente este discurso nacionalista. Y también un discurso anti-Estados Unidos, en donde muchos males se los atribuimos a la influencia que se ha tenido de Estados Unidos, al neoliberalismo, a la globalización, como no hemos visto al interior de nuestro país las fortalezas, estamos constantemente viendo hacia afuera. Y este discurso realmente sí viene a traer pues mucho provecho retórico para el gobierno actual. Ahora, como les digo desde un inicio, la circunstancia se prestó de esta forma. Por supuesto que si el que estuviera ahorita en la silla presidencial de Estados Unidos fuera Donald Trump, otro gallo otra cosa hubiera sido, cantado. claro. Ahora, hasta el día de hoy, el presidente López Obrador confirmó que Marcelo Ebrard asistirá a la Cumbre de las Américas en representación del gobierno de México en caso de que Estados Unidos decida no invitar a todos los países del continente justamente a la Cumbre de las Américas. Veremos qué sucede, pero que sí sepan que definitivamente también en el aspecto geopolítico, cómo se conforma la relación diplomática bilateral, es algo muy importante y sí vale la pena echarle un ojito. Yo creo que esta cumbre ya va a marcar historia por dos cosas, independientemente de lo que pase en ella como tal. La primera es que quedó en evidencia que Estados Unidos cada vez más pierde poder e influencia sobre América, o sea, sobre los países en Latinoamérica. Perdió su capacidad de imponer de cierta manera una agenda democrática y comercial. Pues, ¿cuándo habías visto que un presidente ponga sus condiciones para asistir a la Cumbre de las Américas y que otros países también se atrevan a decir, nosotros también queremos que se invite a estos países? Nunca. Entonces sí te habla de una debilidad, de que el país más poderoso del mundo, pues ya no es el país más poderoso del mundo, ¿no? Eso como primer análisis. Y el segundo es... O inclusive, más allá de verlo como nación, es justo esta retórica que le viene muy la bien ideología, al Partido Republicano, claro. No se extrañen que Donald Trump vuelva a ganar, ¿verdad? No, bueno, a ver, esto está casi ya escrito que va a volver a ganar. Entonces, justo este análisis es el mismo. Make America Great Again. Pues claro, ¿en qué momento porque Estados pues America Unidos... is not great anymore, porque ¿cómo es posible que los países latinoamericanos te están dictando las condiciones para asistir a tu cumbre? A la que antes se peleaban, se agarraban de la greña por ir, ¿no? Sí. Pero la otra cosa que también creo que vale... Es que me imaginé los países en el mapa como que agarrándose de la greña por ir a la Cumbre de las Américas. Pero bueno, ya para cerrar el capítulo de hoy, creo que la otra cosa que vale la pena analizar, como punto A, pues el poder que pierde, claramente el poder y la influencia que están perdiendo Estados Unidos. Pero en segundo lugar, otra cosa que creo que vale la pena analizar es una América Latina que está perdiendo un poco su compromiso con la democracia. Porque quedó muy claro cuando la mayoría de los países latinoamericanos quieren invitar a los representantes de Venezuela, Cuba y Nicaragua. Entonces, a ver, como les decía, una cosa es que AMLO dijo, si no van estos presidentes, yo no voy, pero otra cosa es que México no fue el único que hizo la petición de que asistieran Cuba, Venezuela y Nicaragua. Lo pidieron otros países latinoamericanos importantes y fuertes. Entonces, y vamos a ser muy claros aquí, Venezuela, Nicaragua y Cuba son dictaduras. Entonces, ojo, porque el hecho de que los países estén pidiendo la asistencia de estos mandatarios a una cumbre, para mí, y esto es una opinión personal, estos últimos 2 puntos es opinión personal mía, creo que los países latinoamericanos están perdiendo su compromiso con la democracia, que en teoría todos deberían de tener. Todos somos países democráticos y todos tenemos un compromiso para promover y fomentar esa democracia. Y creo que en el momento en el que se está exigiendo que se invite a dictadores a una cumbre, oye, en este tipo de eventos siempre se han caracterizado, y más si el anfitrión es Estados Unidos, queda entredicho que las dictaduras no son bienvenidas y que las dictaduras, cuando tienes un gobierno autoritario, hay castigos y pues ya no eres parte del club, amigo. Entonces, si como gobiernos latinoamericanos estamos exigiendo que se le dé apertura y que se le dé reconocimiento y que se le invite a estos países, pues, ¿dónde está su compromiso con la democracia como países demócratas? Es que justo yo ahí sí voy a discrepar porque la Cumbre de las Américas no tiene prerequisitos.
Y entiendo tu punto. No, sí, no. Pero creo que algo sí importante a tomar en consideración es que muchos temas de los que se tiene que hablar en esta cumbre, y particularmente la migración, no se pueden abordar si no está presente todo el continente. O sea, un ejemplo es Cuba. Bueno, o sea, Cuba sí entiendo el punto. lo tienes que meter en la ecuación porque ¿cuántos cubanos no hay en México que están ilegales y que no han tenido regulación? Y es una crisis gigante. Entonces, tú Estados Unidos me dices a México, oye, ahí te encargo por favor que en la frontera del sur mitigues un poco la migración porque me llega a mí. Ah, sí, pero oye, pues también tengo una migración muy importante de Cuba, Nicaragua y Venezuela. ¿Cómo voy a abordarlo yo solo si no los traes a hablar? A ver cómo podemos colaborar. O sea, es que en el tema de migración es un tema muy complejo que además ahorita está tomando, o sea, ahorita es un problema gravísimo. Entonces, en ese aspecto sí se tienen que sentar todos a ponerse de acuerdo. Pero, o sea, yo, por eso decía, esto es mi opinión. Creo que los países, hay una tendencia izquierdista en Latinoamérica, lo cual me parece muy bien, porque podemos centrar un poco más los valores, la conversación y demás, pero irnos así como a abogar por las dictaduras se me hace delicado, exacto. ¿no? Ahora, o sea, sí, creo que igual, rápido ahorita con lo que dijiste, nuestro Meti, bien, gracias, ya nos extendimos un buen, no importa. No, ya con esto cerramos. Sí. Algo importante que tienen que saber es que eventualmente, independientemente seas un gobierno de izquierda o de derecha, el autoritarismo, el totalitarismo se ve en cualquier corriente ideológica. Entonces, aquí el grave problema es que la manera en la que ejercen su poder los mandatarios de Cuba, Nicaragua y Venezuela son represores absolutos a la democracia, son autoritarios y totalitarios. Independientemente de que ellos... No, da igual si es izquierda o derecha. Sí creo que eventualmente, y desde luego que yo estoy muy de acuerdo, no me parece óptimo abogar por ellos. Por esa forma de gobierno. Sin embargo, sí creo importante que a esta cumbre asistan todos por los temas a tratar, que ahí puedo estar de acuerdo contigo. Y si no quieren, pues entonces tan fácil como no pongas un prerequisito y no hay cómo te pongas a las patadas con Sansón. Creo que ahorita, porque está esa ventanita y esa oportunidad, entonces sí puedes abogar, justamente porque dices, no hay un prerequisito. Si ya estaría el prerequisito sobre la mesa, aparte sí creo que ya estaríamos hablando de un problema bilateral muy importante y muy significativo, porque entonces estarías tú pidiéndole a la Cumbre de las Américas y particularmente a Estados Unidos que cambie ese requisito, que sería otra discusión. Para terminar... Otra discusión para otro capítulo, porque esto ya... Está buenísimo. Queríamos terminar con un tema de reflexión que yo nada más lo voy a mencionar, pero no voy a ahondar tanto porque creo que lo dijimos. Pensé que ya lo íbamos a dejar ir. No, por supuesto. No dejamos ir nada en este transcurso. En este podcast. En este medley. Último, reflexión de este tema que Marifer y yo lo platicamos mucho. Qué lástima, de verdad, que hayamos centrado nuestra conversación sobre el triunfo de Sergio Pérez en un chapuzón con el expresidente Felipe Calderón y no hayamos hablado realmente y esto para mí sí es como una historia digna a contarse. A ver, desde luego que la Fórmula 1 es un deporte extremadamente elitista y lo tenemos que decir, pero darte cuenta que un mexicano esté con la tenacidad y perseverancia que él ha tenido, porque hay que decirlo, la verdad es que como deportista sí ha sido muy perseverante, ha estado cambiando de escuderías, hoy por hoy tiene oportunidad de estar en una de las más competitivas, y qué lástima que le dimos más importancia al Real Madrid con su triunfo y hablamos más de eso que al triunfo conquistado en el premio de Mónaco por Sergio Pérez. Y último, aparte de este tema, recordarles que, y si no les quedó en evidencia, cuando Sergio Pérez tiene un papá que es diputado federal por Morena y que en su biografía en Instagram dice que es el próximo presidente de México, ahí nomás para el dato. Oigan, no sé si está siendo muy rápida la información de Mariana, siento que si no entienden, no van a... Rápido. No, a ver, nada más voy a repetir lo que dijo. El papá de Checo Pérez es diputado federal de Morena. Y en su Twitter, su mensajito ahí que pones ahí como tu biografía, lo que le quieras decir. Su carta de presentación es presidente de México 2024. Inserten emoji de la bandera de México 2024. Y de pronto la imagen es que
Y ojo, Antonio Pérez, el papá de Sergio Pérez, Checo Pérez, para los amigos, es muy allegado. Chequiush. Chequits para los best friends. Las locas ya. Chequillo, mi amigo. Puta, ya. Una disculpa. Ya. Tomar con Qué idiota seriedad. eres. Bueno, a ver, yo les decía, entonces, y eso como decía súper serio, no. Que el papá, Antonio, A ver, regresamos. Es diputado federal de Morena, es muy allegado al presidente Andrés Manuel López Obrador. Es tan allegado a Andrés Manuel López Obrador, porque a ver, no nada más es un diputado de Morena, es de las personas más allegadas al presidente, tanto que en el último cumpleaños de AMLO, el que le entregó su pastel, así todos cantándolo, imagínate la escena así todos, feliz cumpleaños, presidente, ajá. El que le entregó su pastel fue Antonio Pérez, el papá de Chequiush para los amigos. Exacto. Y entonces ver esta imagen de muy compas. Muy fifí de la Muy Fórmula 1, Y- el automovilismo, exacto. Mónaco, no manches, aparte en Mónaco. Sí, y Checo Pérez abrazado del expresidente Felipe Calderón, a quien le debemos A quien tanto odian los sí. morenistas y la Cuarta Transformación y el presidente. O sea, es como, no sé, casi surreal. Exacto, pero y es que al final del día ese es el mensaje final. No se peleen y no, o sea, ¿cuándo nos va a quedar claro que la élite se conoce y se reconoce entre élite? Y si con esta última imagen no quedó claro, no sé, entonces, ¿qué hace falta para que nos quede claro? Acabo de inventar una frase en mi cerebro y es con la que vamos a cerrar este capítulo y es: Vamos, dale. la élite no se crea ni se destruye, solo se transforma. Como la materia que dijo Einstein, pero en México es la élite. para Marifer. ¿Ok? Entonces, ojo, la élite no se fue a ningún lado, cambió de colores. Ahorita son los colores como guindas, se llama morena, pero es la misma gata revolcada. Exacto, y si no, checan ahí Expansión, cómo van las mismas empresas que llevan ahí en el ranking como 50 años y ahorita no crean que en cuestión de 3 ha cambiado. Sin más. Nos despedimos. Iba a Les decir- queremos decir que la próxima sí, semana importante. no va a haber capítulo. Entonces nos vemos en 2 jueves. Pero en 2 jueves aquí estamos segurito de regreso. Gracias por acompañarnos. Bye bye.